El ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios ISU presentan la serie Feliz para Siempre en su segmento número 5. La serie El conflicto de los siglos. En su cuarto tomo, los hechos de los apóstoles. Es tiempo de orar. Amado Dios que estás en el cielo, en compañía de tu amado y vives en la unidad del Espíritu Santo por todos nosotros. Oramos, buen Dios, pidiendo su dirección a la hora de abrir su palabra. En el libro Hechos de los Apóstoles, los Hechos de los Apóstoles, escrito por Elena Angélica. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Pero muy buenos días, mis queridos hermanos. Estamos en la serie El conflicto de los siglos, tomo número 4, estudiando el libro Los Hechos de los Apóstoles. Ahora sí. Ahí. Contrario a lo que dice la pantalla, no es el tomo 3, es el tomo 4 de la serie. El tomo 3 es el de Certa la gente, lo que digamos ayer. Vamos entonces a ver qué nos tiene, repasando el prólogo. El prefacio de la obra Los Hechos de los Apóstoles, escrito por Elena G. White, establece el contexto y la importancia de la serie de libros que se centran en la vida y el testimonio de los apóstoles después de la resurrección de Jesucristo. A través de este prefacio, la autora Elena G. White introduce la relevancia de la Iglesia Apostólica y cómo su historia sigue teniendo un impacto significativo en la Iglesia actual. ¡Aló! En resumen, el prefacio del libro Los Hechos de los Apóstoles establece la base para el contenido del libro y su relevancia en la comprensión de la historia de la Iglesia Apostólica y su significado para los creyentes modernos. Se enfoca en la obra transformadora de Dios a lo largo de la historia y la relación entre la Iglesia presente y la triunfante que está por venir. ¡Wow! Me quedo con este libro. Analicemos el primer capítulo. Primero vamos a presentar textualmente lo que aparece solo en el primer párrafo. Por motivo de tiempo, no vamos a leer todo el libro en secuencia, vamos a ir página por página. De la primera página hemos extraído de los tres párrafos que contienen el primer capítulo. Hemos extraído el primer párrafo para presentarlo en vivo y luego analizaremos los otros dos. Dice, del primer párrafo tenemos tres lecciones. Primero, la iglesia, el título, el propósito de Dios para su iglesia. Ese es el título. Más tarde hablaremos del título. Vayamos al primer párrafo. La iglesia es el medio señalado por Dios para la salvación de los hombres. Fue organizada para servir y su misión es la de anunciar el evangelio al mundo. Aquí está la primera lección. El propósito de la iglesia. Primero, es el medio señalado por Dios para la salvación de la humanidad. Y luego,
nos dice que fue organizada. O sea, la iglesia no está en desorden. Dios es un Dios de orden. La iglesia tiene un orden. Y ese orden tiene un objetivo, tiene un propósito, es servir. Esa ordenación tiene como propósito servir. Y deja clara cuál es su misión. Y su misión es la de anunciar. ¿Cómo sirve? Anunciando el evangelio al mundo. O sea, una iglesia que no anuncia el evangelio al mundo no puede ser la iglesia de Dios porque no cumple con el propósito de Dios. La segunda oración de este primer párrafo dice así. Desde el principio fue el plan de Dios que su iglesia reflejase al mundo su plenitud y suficiencia. Los miembros de la iglesia, los que han sido llamados de las tinieblas a su luz admirable, han de revelar su gloria. Desde el principio, dice, fue el plan de Dios que su iglesia reflejase al mundo su plenitud y suficiencia. Es la tarea de la iglesia reflejar el carácter de Dios. Cuando una iglesia no refleja el carácter de Dios, todavía está en tinieblas. Por eso los miembros de la iglesia han sido llamados a salir de las tinieblas. Pero si usted está en el templo, escúcheme bien, si usted está en el templo, registrado en el libro de la iglesia, pero vive en tinieblas, no refleja la plenitud y la suficiencia de Dios, esto quiere decir que aunque su nombre esté escrito en el libro de la iglesia, usted no está en la iglesia. Usted no es parte de la iglesia porque no cumple con las características de la iglesia, que es la de reflejar la plenitud y suficiencia de Dios nuestro. Tercera, estoy en el primer párrafo del libro Los Hechos de los Apóstoles. Tercera oración. La iglesia es la depositaria de la riqueza, de la gracia de Cristo, y mediante la iglesia se manifestará con el tiempo, aún a los principados y potestades de los cielos. Efesios 3:10. El despliegue final y pleno del amor de Dios. Aquí hay una profecía. La iglesia es la depositaria de la riqueza de la gracia de Cristo. El Señor ha colocado en nosotros, ha vaciado sobre la iglesia las bendiciones del cielo hasta que sobreabunden. Mediante la iglesia se manifestará en el tiempo, aún a los principados y a las potestades en los cielos, el despliegue final y pleno del amor de Dios. Hemos confundido lo que es riqueza y estamos esperando que del cielo nos caiga una casa nueva, un carro nuevo, una cuenta bancaria. Pero la riqueza de la cual Dios derrama sobre nosotros es la plenitud de su propio amor. O sea, Él mismo. Y lo hizo, ¿sabe cuándo? Cuando entregó a su Hijo para que muriera en la cruz por usted. Te espero mañana, cuando seguiremos analizando el primer capítulo de la obra Hechos de los Apóstoles. Ha sido una presentación del Ministerio Conéctate en Jesús y seminarios y historias. Somos mucho más que cursos y clases privadas. Oremos. Dios nuestro y Señor Jesucristo, gracias, Señor, por el análisis del libro Hechos de los Apóstoles en su primer párrafo en el capítulo 1. Oramos, buen Dios, pidiendo su dirección para seguir analizando este primer capítulo el próximo miércoles, cuando estaremos una vez más con la serie El conflicto de los siglos y el cuarto tomo, los Hechos de los Apóstoles. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Te esperamos dentro de 8 días para continuar analizando el libro Hechos de los Apóstoles de Elena G. White. Soy tu hermano en Cristo, José Moreno, y te deseo que pases lo mejor del día de hoy. Amigos, en un minuto te llegará la invitación para que nos acompañes en el sexto segmento de nuestra programación, Escuela Sabática para Nuevos Creyentes, sección
Ya regreso.